¿Dónde nos hacemos? Muy buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía en sus actividades aniversarias de 80 años de fundación. Nos viene sorprendiendo a todos con una apuesta cultural que desde diversos ámbitos, de manera muy ecléctica, ha buscado una reunión en torno al libro, a sus autores, a los temas que ocupan nuestra cultura, en torno a una agenda muy variopinta que por supuesto ha tenido la respuesta y la compañía del público de nuestra ciudad y del que asiste diariamente a la convocatoria de la Secretaría de Cultura. Me acompaña en estos momentos la directora Carolina Toro Rincón, artífice de esta apuesta cultural, quien extenderá un saludo para dar una primera bienvenida a esta nueva apuesta de un café con, que en esta ocasión reúne a Mauricio Silva Guzmán en torno a la leyenda de los escarabajos, grandes momentos del ciclismo colombiano. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá en la biblioteca. El interés de la Secretaría de Cultura y de la biblioteca es precisamente que nuevos públicos conozcan la biblioteca, que asistan a escuchar y a conversar sobre diferentes temas, no solo literatura, sino también fútbol, hoy pues nuestro tema ciclismo, en el marco del Tour de Francia. Entonces queríamos como hacer una actividad que convocara a personas nuevas. Les anuncio que el 9 de agosto tendremos a Enrique Santos Molano para que nos acompañen también. Y en el marco de la celebración de los 80 años de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, nuestra gran celebración el 22 de agosto, que es el aniversario, vamos a tener un concierto pues, de celebración con los Rolling Ruanas. Entonces, me gusta anunciarlo en el marco de este conversatorio, que ustedes estén atentos a la entrega de boletas para el concierto y que nos acompañen el 9 de agosto con Enrique Santos Molano. Bienvenidos nuevamente a un café con. Bienvenidos también. Durante este año el deporte ha sido parte de esta programación cultural. Ustedes recordarán que hace 2-3 meses estuvo don Hernán Peláez Restrepo hablando de su experiencia como periodista deportivo, del fútbol que a todos nos apasiona. Y por supuesto, cuando viene el mes de julio y desde hace pocos años una nueva época de popularidad para el ciclismo colombiano se recupera con los triunfos de Nairo Quintana, de Rigoberto, de muchos nombres que por supuesto desarrollará mejor la experiencia e investigación de Mauricio, pues era un tema pendiente que había que desarrollar, sobre todo porque es una pasión que ha marcado época en la historia cultural del país. Da la casualidad no solo de hoy celebrar un triunfo importantísimo e histórico en la etapa del Tour de Francia con la carrera que hizo hoy Nairo Quintana, sino también la aparición del libro La leyenda de los escarabajos, grandes momentos del ciclismo colombiano, que de la mano de Mauricio Silva Guzmán tendrá hoy una manera de apropiarse, de enriquecer, de matizar lo que ha significado la historia del ciclismo en nuestro país. Nos acompaña en este diálogo Orlando Salazar, también un importante periodista deportivo en nuestra ciudad, y agradecemos que nos reciban de esta manera en un café con, que es un espacio para ustedes. Bienvenidos. Gracias, Giovanni. Un saludo cordial para todas las asistentes, el auditorio que hoy nos complace con su presencia en este conversatorio que vamos a tener con una persona con la que coincido en dos aspectos fundamentales. El primero es un periodista nato, periodista como yo, que he trasegado aquí a nivel local en diferentes facetas y que, como Mauricio, se apasiona, y como muchos de los colegas que aquí veo y a quienes saludo, se apasionan con el tema periodístico. Y el segundo tema es que coincidimos en el aspecto del ciclismo, una pasión que nos ha llevado a conocerlo, a estudiarlo, a vivirlo, a sentirlo y a compartirlo con muchas personas que hacen parte de este ámbito
tanto local como nacional y también en algunas oportunidades de carácter internacional. Entonces, Mauricio, pues nos alegra mucho saludarlo, saber que está acá en Pereira, que está con nosotros, hablando de ciclismo, hablando de su vida como periodista, hablando de sus facetas como comunicador y presentándonos este libro que se llama La leyenda de los escarabajos, 100 grandes momentos del ciclismo colombiano. Una bienvenida y gracias. Muchas gracias por la invitación. 100 grandes momentos, y qué mejor apertura que la que nos dio para esta conferencia y para este conversatorio la etapa de hoy del Tour de Francia. Maravillosa actuación de un colombiano que se llama Nairo Quintana, boyacense, que no sé si decirle saltamontes o escarabajo. Nairo Quintana es otro de los grandes escarabajos. No hay que decirle saltamontes, aun cuando la génesis del nombre de escarabajos viene de la palabra saltamontes. Y si usted me permite, cuento el cuento. Claro, precisamente lo quería inducir por ese lado porque hace parte del prólogo de su libro, de este libro que tenemos acá, La leyenda de los escarabajos, en la cual reseña por qué a los colombianos ciclistas internacionalmente se les conoce como esos coleópteros, los escarabajos. Exactamente. El nombre de los escarabajos viene de 1952, cuando se corrió la segunda vuelta a Colombia, donde apareció un muchachito paisa él que se llamaba Ramón Hoyos. Ramón Hoyos tenía 19 años y entonces esa segunda vuelta a Colombia tuvo un liderazgo sobresaliente de un francés que se llamó Bellaert, José Bellaert, y él lideró esa carrera. Sin embargo, en la etapa a letras, aquí en el departamento de Caldas, que es una subida absurda, y mucho más en esa época que no había carreteras. Si hoy todavía no hay carreteras, si la línea no está hecha, imagínense en el año 52. De tal manera que cuando subía Hoyos en esa etapa, que fue una locura, porque primero él sale tarde detrás del pelotón. Mejor dicho, cuando empieza la etapa, él no había llegado, porque se confundió de cómo era la salida. Sale el pelotón y él sale un par de minutos después, o sea, ya había perdido. Andando se cayó y aún con la caída remontó a todos los ciclistas y casi alcanza a Bellaer, que era el que iba primero. O sea, fue una épica, una etapa épica. Y quienes asistieron, dentro de los periodistas, estaban Jorge Buitrago, apodado Mirón, que era un escritor del diario El Tiempo, era el cronista del diario El Tiempo, y él, aparte de mandar informes al diario El Tiempo, también estaba en la cabina, en esa cabina improvisada que montaron para las transmisiones radiales, y él, cuando vio esa etapa épica de Ramón Hoyos, intentó decir que parecía un saltamontes saltando. Su forma de escalar. En su forma de escalar. Y cuando lo tiraron al aire, él dijo, parece un escarabajo. Y entonces esa es la primera versión que hay sobre ese nombre. La segunda versión se la dan a Carlos Arturo Rueda C., leyenda del periodismo radial colombiano, sobre todo de la locución, y coincide él en haber dicho que también fue en esa etapa precisamente sobre ese mismo personaje que es Ramón Hoyos, sobre ese mismo momento que él, terminando la etapa, le dijo, estamos aquí al frente de el escarabajo de la montaña, lo cual es un poco loco porque si usted ve a un escarabajo no es propiamente una figura muy, muy exacta para lo que hacen los ciclistas, por lo cual no, pero digamos ese es otro tema. El tema que sí me parece lindo desarrollar es que no deja de ser un nombre precioso, o sea, que nuestros ciclistas hayan adoptado ese nombre tan bello es un honor que merece todos los aplausos. Pareciera ser mucho más coherente, Mauricio, el tema de saltamontes, que posteriormente se convirtió en escarabajo. Sí, total, ambos casos coinciden en el mismo personaje, en la misma etapa, en el mismo momento, por lo cual esa es la génesis, de eso ya no hay duda. Después,
extrañamente, eso también no deja de ser algo mágico, se desarrolla el nombre genérico para todas las tropas de ciclistas colombianos. O sea, tanto en los mediados de los años 50 como en los 60, cualquier delegación de ciclistas colombianos, del ciclismo de ruta, que salía, la prensa escribía: despedimos a los escarabajos, vamos a apoyar a los escarabajos. Se volvió tan icónico el tema y tan fuerte el tema que desplazó el tradicional cafeteros con el que nos identifican internacionalmente en otros deportes como el fútbol. Llega el equipo cafetero, la selección cafetera de Colombia, etc. Bueno, 20 años después, usted me habla de 1952, 20 años después, 1972, uno de esos saltamontes o escarabajos ganó el clásico RCN, y uno de esos escarabajos y ese saltamonte está aquí con nosotros, y pues no quería pasar la oportunidad para saludarlo porque es un gran amigo, es una persona que vive mucho el ciclismo y que me contó una anécdota. Pues estamos hablando de don Albeiro Mejía. Don Albeiro, un saludo cordial, campeón del clásico RCN de 1972, que significa mucho para nosotros porque pues hace parte de nuestra historia local, pero también con trascendencia internacional. Hizo parte de esa delegación que en 1967 fue a correr la Vuelta a México. Y la Vuelta a México, usted bien lo escribe en su libro, pues era como el Tour de Francia para nosotros. Y ese Tour de Francia, esa Vuelta a México, se la gana el equipo en el que estaba don Albeiro Mejía a través de don Álvaro Pachón Morales, 1967. Quería traer a colación esa historia. Y para enrolar un tema con el otro, Mauricio, le cuento un cuento de la Vuelta. De la Vuelta a México, sí, que es buenísimo, que lo cuenta Pachón y usted seguramente lo sabrá, que terminando la Vuelta gana Pachón finalmente, que fue una deuda pendiente que tenía Colombia con ganar la Vuelta a México. Le habían hecho la vuelta de México un montón de veces y no la habían logrado, y finalmente la gana Pachón. Cuando termina Pachón, lo elevan los mexicanos y lo llevan en andas y lo celebran, y en medio del asunto le robaron los zapatos. Bueno, en todo el mundo se cuestionaba, ¿cierto? Sí. Bueno, mire, para concatenar un tema con el otro, estamos hablando de escarabajos, estamos hablando de los ciclistas internacionales y estamos hablando de la etapa hoy del Tour de Francia. Sí. Entonces, hay un tema bien interesante, hacer un escalafón de cuáles han sido los mejores escaladores de Colombia a lo largo de toda su historia. Podríamos hacerlo, así como en el mundo se dice, bueno, ¿cuáles han sido los mejores futbolistas del mundo? Y unos hablan de Pelé, otros hablan de Maradona, etcétera. Nosotros aquí localmente podríamos hacer ese jueguito, entre comillas, de identificar para usted, Mauricio, cuáles han sido los mejores escaladores. Podría, pero sería totalmente irresponsable de mi parte hablar de cosas que no vi. Pero por lo que leí, lo que investigué, yo creo que hay que dividir peras con manzanas. Digamos, es probable que el ciclista más completo que haya tenido Colombia se llame Martín Emilio Cochise Rodríguez. Es probable. Sí. Es probable que el mejor escalador que haya tenido Colombia en su historia sea Lucho Herrera. Ya. Y es probable que el ciclista más importante en la historia de Colombia, afuera y adentro, se llame Nairo Quintana por sus resultados. Yo dejaría eso ahí, más o menos. De ahí para atrás, o de ladito, hay que hablar de unos escaladores innatos impresionantes, desde el Zipa Forero, que gana la primera Vuelta a Colombia, que demostró que era un gran escalador, pasando por toda esa magia y locura de Ramón Hoyos, que también fue un gran escalador y que compitió en su época con personajes como el Ñato Suárez, que era también un escalador delirante, según he leído por todos lados. Pero, por ejemplo, Lucho Herrera ha dicho 1000 veces, el gran escalador de mi época era José Patrocinio Jiménez. Que es su ídolo, además. Y es uno de los escaladores que yo más he querido, y Patro pues fue ídolo de mi niñez. Y también en tiempos de Lucho, Martín Ramírez era un gran escalador. Lo de Nairo ahora es impresionante. Egan Bernal es un escalador
de lujo y lo que se nos viene con Egan es sencillamente absurdo. Así es que hay muchos de todas las épocas y de todos los sabores. Yo me quiero apropiar de una charla que tuvieron unos amigos ciclistas y evaluaron, según ellos, según su criterio, cuáles han sido los mejores escaladores a lo largo de toda la historia del ciclismo. No es mi lista, me identifico con algunos de ellos. Primer lugar, Rafael Antonio Niño. Bueno, perdón, a mí me faltó decir Niño, ¿no? Niño entre el 60 y el 70. Perdón, Niño no solo el gran escalador, sino compite con Cochise Rodríguez en ser tal vez el ciclista más completo de todos los tiempos. 6 vueltas a Niño Colombia. Tiene 6 vueltas a Colombia, eso digamos desde el palmarés. Sí. Pero Niño tenía, aparte de la escalada, que era un tremendo ciclista en bajada. Nadie bajó como Rafael Antonio Niño y eso nos lo puede decir muy seguramente don Albeiro. Lo de Niño es sencillamente impresionante, solo equiparable con Cochise. En ser un ciclista completo que reunía casi todas las condiciones. Lo que pasa es que Cochise fue mucho más ganador en pista. Claro. Y quiero también hacer la salvedad de que algunos de los que voy a nombrar no los vimos, pero también digo que me apropio de esa lista que hicieron algunos amigos. Sí. Rafael Antonio Niño, el segundo lugar fue para Luis Herrera, el tercero fue para José Patrocinio Jiménez, compartido con Javier El Ñato Suárez y hay que incluir ahí a Nairo Quintana, evidentemente. Pero lo de los escaladores colombianos, lo de los escarabajos colombianos es fenomenal y de esa lista también podemos hablar de muchos otros más. ¿Qué tal Reindel Montoya subiendo? ¿Qué tal Alirio Chizabas ya por acá en la década del 1980? Y súmele a Mauricio Soler, que desafortunadamente fue una carrera truncada, sí, pero los mismos personajes y líderes técnicos de Movistar para donde iba y del Barlow World decían, él es el escarabajo, o sea, el que mejor va a potenciar su carrera porque tenía algo que no tenían todos los que acabamos de nombrar, y es que Mauricio Soler está vivo. Tuvo un accidente terrible, pero que lo retiró del ciclismo y está vivo. Que es que Mauricio Soler es un hombre de 1,81 de estatura. Entonces en Francia lo llamaron el escarabajo estilizado, ¿no? Y era un escalador impresionante. En 2007 gana una etapa en el Tour de Francia de montaña, que es recordada como una de las etapas más bonitas de un escalador en la historia. Bueno, hay que decir que Mauricio Silva Guzmán, que nos acompaña en este conversatorio, es el editor de la revista Bocas, que es vinculado hace mucho tiempo a la casa editorial El Tiempo, cronista, ha escrito varios libros, entre ellos 2 libros que reviven la vida de el Joe Arroyo, y que ha sido 2 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, entre otros pues, escritos y otros temas que ha ganado. Mauricio, ¿cómo surge la historia de escribir 100 grandes momentos del ciclismo colombiano? Pues porque siempre me ha gustado el ciclismo, porque tenía una deuda con esa inquietud, siempre los profesores de uno le dicen escriba de lo que se le da la gana, de lo que le emocione realmente y no de lo que toque, ¿no? Y pues yo creo que uno debe hacer caso de eso, pero en realidad mire que el asunto nace con una anécdota que la puedo contar acá. En la Vuelta a España de 2016 estaban en la contrarreloj, esa Vuelta a España la ganó Nairo y estaban en la contrarreloj, que era importantísimo, y yo salgo de mi casa antes de que suceda, que saliera Nairo, y el trancón en Bogotá es insoportable y me tocó uno de esos terribles, y yo venía en el radio, en el carro yendo, y ya sale Nairo y no sé qué tal. Finalmente llego al diario El Tiempo, que es donde trabajo, y ahí por no llegar hasta mi oficina, que queda en el segundo piso al fondo, me metí al primer hueco que hay, que es la escuela de periodismo, donde están los muchachos de la escuela de periodismo, y estaban en efecto viendo la etapa. Y entonces yo, ¿cómo van y tal? Y me empezaron a decir, y cuando oigo a una pelada, la voz de una niña, que hizo un comentario muy acertado sobre todo, ¿no?
y me causó curiosidad y me volteé y dije, ¿quién habló? Y era una niña así, sardina, de 20 años. Estudiante de periodismo. Estudiante de la escuela de periodismo. Y entonces, ¿y a usted le gusta el ciclismo? Me encanta. Ah, bueno, ¿y por qué? Porque soy de Ramiriquí, Boyacá. Ah, entonces usted es de la tierra de Patrocinio y de la tierra de Pacho. No, de Mauricio Soler. Ah, ya. De Mauricio Soler. Y entonces sí, y yo he hecho perfiles de, qué bueno, y, hablamos. Y nos quedamos viendo la etapa y en un momento estaba el chavito también y entonces le dije, es que haga de cuenta el chavito era como Pacho Rodríguez. Y ella me dijo, ¿quién es Pacho Rodríguez? Sí. Y yo, usted no sabe, ¿usted le gusta el ciclismo y no sabe quién era Pacho Rodríguez? No, en serio. Me dijo, no tengo ni idea. Y le dije, entonces tenemos que hacer un libro. Y ahí nació la idea de este libro y ella fue colaboradora fundamental en este libro, me ayudó en todo el tema de la investigación y entendí que el sentido del libro también era ese, que uno pudiera recoger toda esa información para que los jóvenes entiendan de dónde viene una historia tan linda y tan profunda del deporte símbolo en Colombia, que es el ciclismo, que no es otro, que tiene unas connotaciones mucho más profundas que las que estrictamente da el deporte, que tiene unas connotaciones paisajísticas, culturales, simbólicas preciosas sobre nuestro país. Y yo le agregaría que son temas casi que rayando en lo épico, en la hazaña. No, pues por supuesto, el ciclismo es lo más parecido a la épica. A esas grandes conquistas. En el sentido griego de la palabra. Sí. Por fortuna, la épica en el mundo moderno cambió de las batallas a algo mucho más bello que es el deporte. Y la del ciclismo es increíble. Mire, ayer en el Tour de Francia, en una curva se salió Gilbert, el corredor belga, se dio contra una barda, salió volando, cayó a una especie como de zanja, sí. Allá fueron a rescatarlo, salió, se volvió a subir a la bicicleta e hizo 50 kilómetros, terminó la etapa y encontraron que tenía fractura de rótula. ¿Cómo es que usted hace 50 kilómetros con una fractura de rótula? Hoy publicó él la foto y tenía la rodilla así. Entonces estamos ante quiénes, qué clase de seres humanos son los que hacen ciclismo. Y no me refiero a los del Tour de Francia exclusivamente. Póngale todas las vueltas que existen en el mundo, hasta las clásicas aquí en nuestras montañas maravillosas. Es que comenzando con la génesis de nuestro ciclismo, de nuestra Vuelta a Colombia, usted lo acaba de decir, en 1951, con ese tipo de carreteras sí. y de hazañas que había que hacer. Lo que hicieron con el Zipa Forero, sí. de romper carretera prácticamente o camino para determinar si se podía o no hacer la Vuelta a Colombia de aquella oportunidad. O sea que él la hizo ese año en 2 oportunidades, en 2 ocasiones. Sí, la Vuelta a Colombia del 51, la primera se hace en enero del 51, pero en octubre tiraron al Zipa a abrir trocha, como dice usted, a ver si se podía hacer. Y el tipo la hizo. Y una vez, lo chistoso es que llegaba 2 horas antes que los vehículos, porque los vehículos no podían pasar por las trochas. La cicla sí de alguna manera. Él llegaba, se bañaba, se acostaba y ya los otros llegaban 2 horas después. Y así deciden, bueno, no, sí se puede hacer, paja, no se podía hacer. Hay fotos maravillosas en el libro donde se ven los ciclistas con las bicicletas al hombro pasando entre ríos, que imagínense, hoy eso sería imposible e impensable y no deja de ser bellísimo y épico. Y lo que alcancé a leer yo en la investigación de etapas es sencillamente delirante. Por ejemplo, por contar un cuento, la Vuelta a Colombia esa del primer año, y venía creo que era Armenia y llegaba a Ibagué, terminaba en Ibagué. El caso era que terminaba en Ibagué y eran tan malas las carreteras que todo el tiempo pinchaban, se rompían las bicicletas y hubo un ciclista que no alcanzó a llegar a la meta y le faltaron como 9 kilómetros. Porque la bicicleta realmente se le partió en 1000 pedazos. Ya prácticamente, literalmente no podía andar más. Y salió un niño
que ahí del campo y tenía una bicicleta de niño, por lo cual este personaje terminó esa etapa en una bicicleta de niño que creo es Casi en un récord triciclo. en la historia del ciclismo mundial que un ciclista profesional haya terminado en una bicicleta de niño una etapa. Eso por decir. Cuando no la bicicleta en el hombro, corriendo con ella para atravesar los riachuelos que se... Sí, lo acabo de contar. Y hay una etapa que gana el Zipa Forero que pude leer en el tiempo en los periódicos de la época, en que el Zipa Forero pinchó 7 veces. ¿Sabe lo que es pinchar 7 veces en una etapa? Y le ganó al segundo por 17 minutos. Entonces al segundo, ¿qué fue lo que le pasó? Eso es lo que uno Sí. todavía no entiende. Realmente unas Se metían- grandes hazañas. Se metían a las quebradas a bañarse por el calor. De hecho hay una foto de Sadi Entraban a las tiendas, Mauricio. Entraban a las tiendas a, tomar- provisionarse. a tomar, sí, cosas. Sí. No, era una locura. Realmente, si hubiese un presupuesto importante, sería lindo hacer una película sobre la primera Vuelta a Colombia, por ejemplo. Hay momentos Sería muy- precioso. Hay momentos muy gloriosos del ciclismo colombiano, pero bastante generosos e importantes. Y todos ellos están relatados en este libro. Mauricio, de los que a usted le tocó vivir, ¿cuáles han sido esos momentos que le han sacado lágrimas? Yo le diría, por ejemplo, que a mí me estalló de emoción el corazón cuando la medalla de oro olímpica de Mariana Pajón en Londres. Me pareció espectacular pues por el momento, pero bueno, el BMX es ciclismo. Casi que nos estamos enfocando en el ciclismo de ruta, pero hay momentos impresionantes, destacadísimos, que le parten a uno el corazón. Sí, muchos. Yo soy un poquito más viejo que usted, entonces vi... Pero un poquito. Solo un poquito. Vi lo que se llamó la avanzada de los colombianos a Europa, que denominó el tiempo como la gran aventura y que parte en el Tour del Avenir de 1980. Digamos, eso lo tengo como un recuerdo ahí, pero en realidad ya yo estaba profundamente metido en el ciclismo como hincha cuando se van por primera vez los colombianos a hacer un Tour de Francia en el año 83. Ese equipo fue liderado por José Patrocinio Jiménez y Condorito Corredor. La primera vez que yo tengo referencia de que yo lloré por ciclismo fue cuando Patro se ganó el Tourmalet en ese tour. Ellos iban en notables diferencias abismales de cara a los otros equipos. Y Patro y todos ellos tiempo después, para hacer este libro, me comentaban cómo era de diferente todo, que realmente ellos llevaban panela, que su uniforme era de lana. Es que no estamos hablando en el siglo XIX ni en la década del 30, no, eran los años 80 y ellos se fueron de lana. Y era un absurdo, todo era un absurdo, las bicicletas no tenían por qué competir y sin embargo hicieron lo que hicieron. Y me hizo llorar de alegría que él coronara el Tourmalet. No gana la etapa porque al final, por esa inexperiencia, le gana Pascal Simón. Pero me hizo llorar aún más que como a los 3 días tuvieron la etapa del pavé. Sí. Y recuerdo a Condorito Corredor llegar después de la etapa del pavé, que no podía caminar de aquí al bus que estaba allá, porque una cámara del noticiero colombiano lo acompañó y él no podía caminar. Ahí yo entendí como la dimensión de la épica deportiva y física que trae el ciclismo. Un pavé que volvimos a repetir en este Tour de Francia y que nos dejó grandes secuelas para los ciclistas nuestros, lamentablemente, con el retiro de varios corredores del pelotón ciclístico internacional y también No, pues sacó la a Rigo. ausencia, claro, sacó a Rigo y también le pasó factura a nuestro embalador, el ganador de 2 etapas Sin duda. de este Tour de Francia. Bueno, Mauricio, hay un momento muy importante en el ciclismo colombiano, todos lo recordamos, quienes vivimos esa época, y fue en ese Tour de Francia de 1985, con 2 personajes muy famosos, Lucho Herrera y Fabio Parra. Sí. Las etapas que ellos ganaron y la forma como lo ganaron. Es que no son lo que ganaron, la forma como lo ganaron. Porque todos tenemos en la mente esa imagen icónica de Luis Herrera sangrando, llegando a la meta,
pero también tenemos esa imagen que a usted le gusta mucho y es el 1-2 de Fabio Parra y de Lucho Herrera. Sin duda. Acabamos de igualar hoy con la etapa de Nairo Quintana esa hazaña, o sea, tuvieron que pasar 20 y pico de años para que eso se repitiera, para que veamos lo difícil y lo jodido que es ganar 3 etapas en un Tour de Francia. Entonces, a diferencia de este año, que las gana 2 Gaviria, no quiero decir que sea fácil, ni más faltaba, entonces las otras 3 del 85 todas fueron en montaña. 2 de Lucho y 1 de Fabio. La segunda de Lucho es la famosa etapa en que él gana en Saint-Étienne y se cae y se rompe la ceja. Él llega con el rostro roto y sangrando y recibe el premio sangrando aún, con un poco ya la sangre coagulada por la brisa y por todo. Y cuando él recibe la foto que circuló por todos lados, él es levantando el premio y la sangre le baja por acá hasta el codo y le baña de la ceja al rostro hasta la camiseta. Además tiene la camiseta de las Pepas de mejor escalador. Eso, sin más, es la imagen icónica del ciclismo colombiano. Sí. No existe una imagen más poderosa, ni más religiosa aún, del ciclismo colombiano, porque entonces venerábamos a nuestros ciclistas como eso, como lo que son. Esos campesinos que han hecho posible un sueño colectivo nacional, de que allá también se puede. Todo ese mensaje lo tira una foto, es impresionante. Pero el día anterior se había dado esa famosa etapa en que Fabio Parra se lanza. Fabio Parra, extraordinario ciclista, pero extraordinario ciclista todoterreno. Fabio fue bueno arriba, bajando, de largo alcance, un corazón enorme. Bueno, Fabio se lanza y termina ganando la fuga y se va en escapada a coronar la etapa. Y aquí hay unas versiones un poco contradictorias, pero básicamente se resume en que Lucho atrás se sentía tan bien que decide también lanzarse en contra del beneficio de su propio equipo, que era Café de Colombia Pilas Barta, porque iba adelante Fabio. Eso podría generar que el lote que venía atrás le jalara distancia al corredor colombiano que iba adelante. Exactamente. Entonces el radio no funcionaba como funciona hoy. Ah, claro, esa comunicación no existía. No existía. Entonces tenían que hablarse con el carro que venía al lado. Y él le hizo señales al carro, y el carro de Café de Colombia iba el técnico, que era el profe Raúl Mesa. Y el profe Raúl Mesa, y Lucho le dice a Raúl Mesa: yo estoy bien, ¿puedo? Y Raúl Mesa le dice: pero lo que usted acaba de decir, pero se puede tirar la etapa. Dijo: pues es que estoy cañón. O sea, y le dijo: bueno, hágale, pero le deja ganar la etapa a Fabio. Y Lucho sale en escapada y alcanza a Fabio, y faltando 2 kilómetros entran los dos. Eso fue emocionante. Esa es la primera etapa que yo recuerdo haber visto de pie a esta distancia del televisor. O sea, yo quería besarlos. Era una imagen demasiado poderosa, porque era darles en la jeta a Loro Fiñón, Bernard Hinault, Greg LeMond, unos nombres de un tamaño que usted no se alcanza a imaginar entonces. Y era una muenda eléctrica. Tanto que cuando ya están llegando, Lucho en una subida se alcanza a sacar la cachucha, se la pone, sigue siendo icónica también esa imagen. Narraba Julio Arrastría Brica, argentino colombianizado, y decía: los matamos. Y todos nos enloquecimos y entran en el 1 y 2 más famoso que ha tenido la historia del ciclismo colombiano hasta el día de hoy. Digamos, lo único superable a un 1 y 2 es el podio del Giro de Italia de 2014, que hace Nairo el 1 y Rigo el 2, pero que en una etapa hayan entrado de tal manera en el 1 y 2 con los rivales que tenía, eso, digamos, es fuera de serie. Así que esa etapa me parece a mí de lo más glorioso.
hace poquito entrevisté a Fabio para la revista Bocas. Me contó unas cosas muy locas, sobre todo sobre esos momentos muy especiales. Y sobre esa relación entre Fabio y Lucho, Sí. dos hombres del campo, como casi todos los escaladores, silentes, callados, humildes. Yo me imagino que ellos pueden estar en una concentración de ciclismo y no se hablarán por 2 días y están cómodos, no hay incomodidad, ¿no? Lo cual es una belleza, ¿no? Y le dije, ellos se enfrentaron después en equipos diferentes. Fabio, a eso iba. Fabio se estaba va- con el Fabio Seguro se va Samaya. para el Kelme. Kelme. Inmediatamente se va para el Kelme y Lucho sigue siendo líder de Café de Colombia. Y le dije, cuando se enfrentaron, ¿algún momento tuvieron choques o algún momento difícil? Y me dijo, sí difícil, pero exactamente al contrario de lo que usted piensa. Era en una etapa en la Vuelta a Cataluña. El día bajó la temperatura terriblemente y estábamos subiendo. En ese tiempo tiraban las etapas temprano, como en marzo, digamos, Cataluña, y entonces todavía estaba casi nevando. Y me decía, la temperatura era tan fuerte que no sentíamos las manos. Y íbamos subiendo en un lotecito de los que íbamos dominando la etapa, pero todos veníamos rotos. Y yo no tenía quien me ayudara en el equipo, y veo y me volteo y Lucho tampoco. Y pues somos paisanos colombianos, y nos vimos los dos y nos vimos tan destrozados sin decirnos una palabra, y nos dimos la mano y nos fuimos andando agarrados de la mano. Esa imagen es divina. Bonita. Bueno, mire, el ciclismo colombiano, sabemos, ha tenido unos momentos gloriosos, maravillosos, y quizá la primera vez siempre es pues espectacular. La primera vez que Colombia gana la Vuelta a España, precisamente con Lucho Herrera. La primera vez que subimos al podio del Tour de Francia con Fabio Parra. La primera vez que se gana el Giro de Italia con Nairo Quintana. Esos son momentos emblemáticos, momentos que realmente hay que aprender a saborearlos y disfrutarlos. Lo que ha hecho el ciclismo colombiano es sencillamente espectacular y ha quedado como un referente del ciclismo mundial. No hay carrera ciclística internacional que no quisiera contar con corredores colombianos, por lo que son ellos, por lo que animan, por lo que hacen, por la dificultad que le ponen las carreras. Sí, exactamente. Ya es impensable ver una clásica o una carrera enorme como Vuelta a España o cualquiera de las 3 grandes, Giro o Tour, sin escarabajos, sin la tropa colombiana. Y lo que es aún más bonito y que llama más la atención es la mutación del escarabajo hacia 2 figuras como Fernando Gaviria y Álvaro Jodek, innatos sprinteros. O sea, es sencillamente delirante que usted conjugue hoy palabras como colombiano, ciclista y sprintero ganador. No, pues puede ser sprintero, pero aquí no. Sí. No, en el Tour de Francia es que en el debut del Giro de Italia, Fernando Gaviria ganó 4 etapas. En el debut del Tour de Francia fue líder del Tour de Francia y ganó 2 etapas. Y tiene 23 años. Fernando Gaviria va a ser el ciclista que más etapas va a ganar en la historia del ciclismo colombiano de lejos. Hoy Nairo profesionalmente llegó a 36. Gaviria va en 35. Y como sprintero, Gaviria va a pasar las 100 etapas sin lío. Como dicen, guárdeme ese trino. Tenemos ahí la grabación para después. Pero mire, eso nos empezó a nosotros a pasar, si nos emocionábamos cuando un Álvaro Mejía, cuando un Víctor Hugo Peña o recientemente Santiago Botero marcaban importantes registros en las contrarreloj individual en Europa, en terrenos llanos,
modalidad que nunca era la especial de nosotros. Nosotros siempre nos hemos distinguido por ser escaladores, pero llegaron estos personajes a marcar una importante situación para el ciclismo colombiano, y es empezar a ganar en esas etapas planas, en esas etapas incluso de contrarreloj individual, tanto planas, no, pero las de contrarreloj individual en las que era bastante difícil. Yo creo que ahí empezó esa mutación, Mauricio. Sí, sin duda, pero sigue siendo el San Benito colombiano. Difícilmente Nairo va a aspirar con toda la lucidez a un Tour de Francia si no mejora el aspecto de la contrarreloj individual, que no es que él lo tenga que mejorar en una cámara hiperbólica que le pongan, no, eso viene en una estructura ósea, fisionómica, que la tienen o no la tienen los ciclistas, eso no es que... Entonces, difícilmente Nairo va, mejor dicho, esos 10 centímetros que le faltan de altura a Nairo siempre le van a costar 1:50, 1 minuto 50 de cara a Froome o de cara a Dumoulin. Esa es una verdad de acuño. Entonces, no podríamos aspirar a otras cosas diferentes. Colombia, los escaladores, las verdaderas fichas, van a perder ahí tiempo, a excepción de Rigo, que en algunas cronos logró hacer cosas importantes como la del Giro 2014, pero no en todas. Rigo hay veces llega tardísimo en las contrarrelojes, y es que eso es muy jodido. La gente cree que eso es soplar y hacer botellas. Y eso que acaba de decir Mauricio nos lleva también a una reflexión, saber valorar lo que está haciendo en este momento el ciclismo colombiano con estas grandes figuras. Muchas personas, no Nairo, pero sí muchas personas, incluso creo que Egan Bernal lo dijo hoy, empecemos a querer y empecemos a valorar lo que ha hecho Nairo Quintana. Es que ya le están cayendo con todo a Nairo Quintana, porque está fuera de los 5 lugares del Tour de Francia, hasta hoy estaba fuera de los 5 lugares del Tour de Francia, y que porque ya se le estaba diluyendo la posibilidad de estar en el podio, o quizá se le fue la posibilidad de ser campeón de este Tour de Francia del año 2018. Pero es que cada vez están ganando mucho más, pero las personas o los aficionados colombianos no entienden que es un deporte bien complejo, muy difícil, y que hacer lo que ha hecho hasta ahora Nairo Quintana, casi podio en todas las carreras que ha competido desde el 2013, es una hazaña que hay que saberla dimensionar en su debida medida. En su debida medida. Imagínense que viendo yo un Tour de Francia de hace unos 7 años por ahí, una etapa llana, adelante iban un lotecito, adelante, entre ellos un holandés, vamos a decir que se llamara Karl van der Anden. No me acuerdo, no es que realmente era cualquier ciclista. Sí. Y lo enfocan y aparece en los créditos sexto en el Tour de Romandía de 2004, octavo en la Vuelta al País Vasco de 2003, y lo último que pusieron fue Finisher of the Tour 2002. O sea, terminó el Tour de 2002, lo cual es un logro para toda la gente que entiende de ciclismo. Es que vaya y termine una prueba de 21 días en un promedio de velocidad de 38 a 42 kilómetros por hora, 3.200 kilómetros. Con etapas de 180, 200 kilómetros diarios, como ir de aquí a Cali. Imagínense eso. Entonces, pues claro que desde la comodidad de un sofá así, con la barrigota que tengo yo y con el control remoto, pues es muy fácil hacer una crítica. O, como dice la gente, pero Nairo, ¿por qué no ataca? Y entonces les voy a explicar por qué no ataca, por una sencilla razón, porque adelante de Froome y de Geraint Thomas ponen a un peladito que se llama Egan Bernal, que es un diamante en bruto, que conduce el tren del Sky en subida a un promedio de 32, 33, 34 kilómetros por hora. Párese usted en unos pedales de ataque a un lote que viene a 32 kilómetros por hora. Es sencillamente imposible. Tendría que ir usted en moto. Es en serio, en moto. Si quiere atacar eso, en moto. Entonces, ellos ponen ese ritmo es para que la gente no ataque.
Es exactamente eso. Para eso se trata. Entonces, Nairo no puede es porque no puede, no porque no quiera, no, o porque no hay estrategia. Que lo intentan, lo intentan. Hoy lo intentó y la hizo y la logró, y a mí me da una enorme dicha, porque Nairo Quintana es el ciclista más importante que ha tenido este país. Nairo Quintana ganó la Vuelta a España, Nairo Quintana ganó el Giro de Italia, Nairo Quintana se ha subido 3 veces al Tour de Francia en el podio. Entonces, un poco de respeto con Nairo Quintana. Nairo Quintana es tranquilamente el deportista más importante que ha tenido este país. Tranquilamente. Podría pasar por Montoya y por Mariana Pajón y por Pambelé y por Cochise por encima. Hoy. Guárdeme ese trino. Me da usted pie para comprometerlo con el siguiente comentario, y es, Mauricio, acerca de la actualidad hoy de Nairo Quintana en su equipo, el Movistar. Hoy vimos, por ejemplo, y hemos visto a lo largo de este Tour de Francia, que pareciera que el equipo no le está ayudando, que pareciera que no está definido el rol de quién es el líder y a quién hay que ayudarle, y entonces ahí se mezclan también corredores europeos de esas entrañas, de esa zona europea, como Valverde, que quizá le quieren robar protagonismo y que no definen realmente si es a Nairo al que hay que ayudarle o si es a otra persona. Y eso nos ha cohibido, en mi criterio, de que no se le haya dado desde su equipo el valor y también la ayuda que requiere un ciclista como Nairo Quintana para enfocarse al título de una vuelta. Tal cual, completamente de acuerdo. Bueno, continuamos. No, pero si quiere le profundizo con una idea que me ha rondado desde que empezó este tour, y es que, para hablarlo bien en castizo, Mikel Landa se cagó el parche. En serio, o sea, con todas las declaraciones que dio antes del tour, y empezó a dividir el tour, y el señor Unzue no tuvo los calzones para decirlo mucho antes del tour. Aquí el líder se llama Nairo Quintana, porque si no, no hubiera sucedido lo de la primera etapa, que es el abandono terrible que cometen contra el líder de el segundo equipo más importante del World Tour, que se llama Movistar, que no es que sea el Loto, que no es, con todo el respeto, Manzana Postobón, no es Movistar. Entonces, si Movistar va a pelear el Tour de Francia, definan esa huevonada de una vez. Ahí no se pongan a pendejear. Y Mikel Landa mandando unos mensajes ridículos, totalmente ridículos. Sí, dividiendo. Mikel Landa no ha ganado nada. Mikel Landa tiene la misma edad de Nairo y no tiene un título. Entonces, ahí se pifiaron por 1000 razones, digamos, que tengan que ver con que él es español, que lo que quieran que sea, pero definan eso. Y por eso Nairo perdió ese minuto 8, que hoy hace una faltica importante para el podio. Yo no estoy hablando de ir a aspirarle a ganarle a Froome, porque Froome es un monstruo, y Geraint Thomas también, y está Dumoulin, y hay otros. Esto es una competencia contra los grandes del mundo, y se llama el Tour de Francia. Pero le faltó equipo, sí, ahí, en eso, en unas cosas que llaman las decisiones basadas en las jerarquías. Mauricio, ahora estábamos hablando de que no hemos visto la real dimensión de algunos triunfos del ciclismo colombiano. Y yo creo que nosotros tampoco valoramos lo que hizo Fabio Parra cuando en 1988 se convirtió en el primer colombiano en subir al podio del Tour de Francia y ser tercero. Eso no se dimensionó, y Fabio Parra lo dice en su entrevista. Es que quizá tal vez justificando al ciclismo colombiano, a los aficionados colombianos, diciendo, es que estaba muy reciente el título de la Vuelta a España y la gente tal vez quería el título mío en el Tour de Francia. Pero haber subido al podio, usted lo acaba de decir, si terminar el Tour es una gran hazaña y una proeza, pues imagínese esa imagen de el corredor Fabio Parra al lado de nada más y nada menos que Pedro Delgado, y el holandés Steven Rooks allá en los Campos Elíseos, pues eso es que fue fenomenal. un tremendo escándalo, y les voy a contar por qué. Fabio Parra me lo confirmó este año en una entrevista que me dio para Revista Bocas, y que terminó siendo un escándalo hoy día en España, 30 años después. Fabio Parra en el año 88 compite ese Tour de Francia, y en plena competencia le hacen prueba antidoping a Perico Delgado, que ganó el Tour de Francia y salió positivo.
Siendo positivo, el gobierno español manda a la delegación del Coldeportes de ellos a negociar con el Tour de Francia para que no lo sancionen, y Fabio Parra me dice, es increíble que yo, lo mismo, volvemos a la colonia. Hace 30 años, Kelme no tuvo los calzones para pelear desde el escritorio. ¿Cómo así? Es como si hoy le sacan la sangre a Geraint Thomas y aparece positivo, hoy lo tienen que votar, al otro día no puede salir a competir, porque entonces ¿para qué hacen el pinche antidoping? Bueno, pues no, eso pasó y pasó. 5 años después de ese tour, Stephen Rooks declara en la televisión holandesa, yo también me dopé en ese tour. O sea, la UCI, el Tour de Francia, World Tour, lo que quiera, la entidad que quiera, le ha podido quitar la categoría a él y a él, por lo cual Fabio Parra pudo haber sido nombrado, como fue tercero, campeón de ese Tour. Esas son las injusticias que tuvo, entre otras muchas, la carrera de Fabio Parra. Ahora, eso se volvió un tema de Estado, porque Kelme, equipo español, Pedro Delgado, corredor español, campeón del Tour de Francia, y cómo iba Kelme a demandar a un español. Bueno, una de las injusticias que tuvo el ciclismo con Fabio Parra, la otra sucedió en España, con la victoria que tenía en sus manos el corredor Fabio Parra, sacándole minutos de ventaja suficientes para ponerse la camiseta de líder de esa ronda ibérica al corredor Pedro Perico Delgado, sí, quien descaradamente, cuando ya estaba solo, sin corredores, sin compañeros de equipo, pues recurrió a alianzas internacionales, a alianzas extrañas. Entonces ahí fue cuando llamó al ruso Iván Ivanov para que le pusiera ritmo, para que le descontaran terreno y tiempo a Fabio Parra, sí, y con ello pues malograr la posibilidad de que un colombiano ganara en esa oportunidad esa competencia. Tal cual como lo dice usted, pero lo importante aquí para contarle a la gente es que faltaba un día para que se acabara la Vuelta a España. Era la penúltima etapa. El otro día era el paseillo en Madrid. Esa era la que definía, esa etapa definía la Vuelta a España. Iba de primero el Perico Delgado. Fabio ataca. En el ataque lo pasa, le gana los segundos suficientes para convertirse en campeón de la Vuelta a España. Y con eso rompe a todo el equipo del Perico Delgado. Perico Delgado queda solo y en el lote solo encuentra la ayuda de un ruso y de un español. Y a ese ruso en el lote lo conversa y es el que lo ayuda. Un ruso de un equipo ruso que no tenía nada que hacer ahí en ese momento. Y terminó haciendo su máximo esfuerzo. Al otro día, cuando sale el paseillo a Madrid, un camarógrafo del Noticiero Nacional de Colombia grabó el momento en el que el Perico Delgado le entrega un sobre a Ivanov, que era supuestamente el dinero con el que le pagaron el favor servido para quitarle el título a Fabio Parra. Entonces el pobre Fabio le fue mal, hombre. Pero muy mal. Además, y me lo decía Álvaro Mejía Castrillón, que fue una de nuestras grandes glorias del ciclismo colombiano de esta zona, Santa Rosano. Sí, perdón, un paréntesis. Sí. Métale a otro de los superdotados del ciclismo colombiano, Álvaro Mejía. Todos con los que hablé de profesores, sobre todo de los que miren los asuntos de médicos y del fenotipo del ciclista, hablan de grandes superdotados del ciclismo nacional. Volvemos a la lista: Cochise, Rafael Antonio Niño y Álvaro Mejía. Todos coincidíamos con que Álvaro Mejía primero se retiró muy joven de esta actividad. Él después estudió medicina, se volvió médico y por hoy es un médico, ha estado al lado de la Vuelta a Colombia como médico en varias oportunidades, ejerce su profesión acá en la ciudad de Pereira. Álvaro Mejía me decía que lamentablemente a ellos les tocó una época en la que, y estamos hablando de la década de 1980, 90 y empezando este siglo, una época en la que, finales de los 80, sí, una época
en la que estaban muy disparejos frente a los europeos, y no solamente por capacidades ni por tema logístico, sino también por el efecto que hacían las drogas, los medicamentos que se inyectaban los europeos frente, digamos, a lo que vivían los ciclistas colombianos. Entonces, Álvaro Mejía me decía en esa oportunidad que de no darse esa opción de ellos consumir algún tipo de sustancias prohibidas y trabajar a la par o competir a la par, otro cuento hubiera sido para Colombia. De acuerdo. Realmente. Completamente de acuerdo. Es que lo dijo usted perfecto. No tengo nada más que agregar porque fue exactamente lo que él me dijo. Esas fueron las anécdotas que nos quedan de este paso del ciclismo colombiano por el territorio europeo. Bueno, Mauricio, las mujeres en el ciclismo. Las mujeres en el ciclismo, yo había ya relacionado a Mariana Pajón, Sí. 2 veces medallista olímpica en Londres y en Río de Janeiro, pero también tenemos otra muy importante también en olímpicos. Sí. Primero salgamos de la figura de Mariana Pajón, que compite también con Nairo, también con Montoya, también con Cochise y Pambelé, en ser la deportista colombiana de la historia. 2 medallas de oro olímpicas. Eso, Mis respetos. mis respetos. Y eso lo va a demostrar la historia. Es más, me atrevo a decir con cierto dolor que es probable que no gane la próxima, porque la gente en Colombia creo que la da por sentada. Y eso no es tan así. Ya Mariana ahorita viene en un proceso en que la han pasado, le han ganado. Y creo que la gente en Colombia no está preparado para que Mariana no se gane la de oro, y ojalá no suceda, ojalá lo gane, pero eso es muy difícil. Pero no solo eso, Mariana ha sido 18 veces campeona del mundo. 18, que no son 3 ni 5, no, 18. Eso es una cosa muy fuerte, muy impresionante. Entonces, dejemos a Mariana ya en el pedestal que merece y donde debe vivir. Arropada además de una mentalidad tan sólida y tan increíble, que es realmente uno de los grandes ejemplos de deporte en Colombia. O sea, Mariana Pajón ha hecho exactamente todo bien como se debe hacer para hacer lo que es. Mariana Pajón no da declaraciones idiotas, Mariana Pajón no está metida en cosas diferentes a ser la mejor y la más pila. Mariana siempre tiene una actitud linda, positiva, que incluso me hace pensar a futuro qué va a pasar con Mariana Pajón. O sea, tanta perfección, por algún lado tiene que salir un raye, ¿sí o no? Y lo digo muy en serio, pero por ahora todo lo de Mariana es impresionante. Es que es una niña que, así como tiene 18 títulos, tiene 18 fracturas en su cuerpo. Su brazo izquierdo es un brazo biónico casi. Se acaba de romper el ligamento cruzado y salió en los centroamericanos a llevar la bandera y ya está corriendo. O sea, ya no es que esté haciendo mal la tarea, al contrario, Mariana hace la tarea divinamente. Además nos enseñó a ver el BMX. Mariana Pajón es muy admirable, es muy admirable. La escribí yo en la revista Boca, le hice una gran entrevista que me dejó muy impresionado desde lo físico, desde la demostración física y mental de esa niña. Eso por un lado. Y la segunda gran ciclista colombiana en cualquiera de sus modalidades es sin duda María Luisa Calle, con la desgracia de que María Luisa terminó en los pasos que todos conocemos y que arrojaron las investigaciones de los Panamericanos de Toronto, ¿fue? ¿En Canadá? Sí, de Toronto. Toronto. Los Panamericanos de Toronto, donde ya terminando su carrera apareció con el doping que le había aparecido en Atenas, y que por lo cual le quitaron la medalla de bronce que había ganado en los Olímpicos, pero después se la devolvieron cuando le demostraron que era otro asunto. Sin embargo, María Luisa Calle es la única campeona mundial de ciclismo que tiene Colombia, que no es poco. Es que ser campeón mundial, o sea, es que hay mucha gente en el mundo, muchos pelados con muchos sueños y con una cantidad de apoyo estatal y privado para que unos colombianos
vayan y compitan de tú a tú y los ganen. Eso también puede ser un peruano o un tipo de Etiopía o lo que sea. Todos son impresionantes. A mí todas las historias de todos me parecen muy impresionantes. Pero María Luisa, particularmente cuando gana en Londres el Mundial, en la categoría de Scratch, lo hizo de una manera impecable, arrolló, y por eso ella merece un podio que la historia le está cobrando terriblemente mal, porque ella, como casi todos los ciclistas, insisto, a diferencia de Cochise, que da una lora todo el tiempo, o de Rigo, que da una lora, son personas muy introvertidas, que sus pensamientos van para adentro, y María Luisa es muy callada, y estoy muy convencido, porque también la entrevisté, que ella sufre una terrible vergüenza por todo lo que sucedió. Qué lástima, porque fue una gran deportista, y además seguimos muy atentos a ese proceso de casi un año cuando los médicos reclamaban ante el Comité Olímpico Internacional y ante la Unión Ciclística Internacional la inocencia de María Luisa Calle, que por fortuna en ese momento pues se le dio para ella, y recobrar ese honor y ese mérito de tener una medalla olímpica y estar en la Casa de Nariño para que el presidente le entregara la medalla olímpica, que ese es otro tema. Los presidentes y el estamento gubernamental siempre está ahí tomándose la foto con el ciclista ganador, con el número 1, hablando con el ciclista que acaba de ganar el Tour de Francia o la Vuelta a España. Desde mucho antes, porque haciendo la investigación me puse a investigar y buscar material, y me encontré con cuando Cochise rompe el récord de la hora en México, año 71, conexión con no sé qué, Cochise, le va a hablar el presidente Misael Pastrana. Entonces, Cochise, no sé qué, y tan, ofrecen la casita, y obviamente yo llamé a Cochise, oiga, ¿y a usted le dieron casa? ¿Qué? Nunca me dieron la casa. No nos perdonarían ustedes si no sacamos una especie de capítulo en este conversatorio de Cochise Rodríguez, precisamente porque Cochise Rodríguez, Edison, es uno de los corredores más completos, si no el que más, de Colombia. Campeón del mundo, récord mundial de la hora, primer colombiano en el Giro de Italia, 4 vueltas a Colombia, cuatro vueltas a Colombia, la famosa dupla que hizo con Coppi, con Gimondi, con Felici Gimondi, en el trofeo Baraki. Sí. Bueno, lo de Cochise. Pero le voy a contar el mejor cuento de Cochise, que me lo contó él. Pero es que él tiene muchos cuentos. No, pues 2.500, pero aquí para este grupo rápidamente. La primera vez que un colombiano corrió el Tour de Francia y el primero fue Cochise Rodríguez en 1975. Lo corrió en ese equipo italiano, cuyo capo era Felice Gimondi, un tremendo ciclista. Y me cuenta Cochise que en una etapa organizaron para embalar con un gran embalador sprintero que se llamaba Sant'Ambrogio, italiano él, por supuesto. Y se lanzan en el Tour de Francia en esa etapa, se van adelante, entran al pueblo donde era el final de la etapa, ven que ya están llegando, sprintan los dos con todo, pasan casi el 1 y 2 solos, tranquilos, levantan la mano, felices, y cuando se dan cuenta les faltaba una vuelta al pueblo. Y me dice, es el oso más vasto que hice yo en mi carrera deportiva, y creo que el Tour de Francia no tiene todavía una historia de esas. Y obviamente después el lote los pasa, los aplasta, les faltaba una vuelta al pueblo, que era obviamente hacerle el circuito al pueblo, y dice, no, cuando terminó la etapa nos queríamos morir de la piedra, y yo, mejor dicho, qué pena, qué oso tal, y después nos queríamos morir de la risa porque la montada que nos metió todo el mundo, pues obviamente. Bueno, de Cochise volvemos al año 2018, y casi que usted lo decía ahora, Mauricio, el ciclismo colombiano tiene asegurado un futuro de por lo menos 2 lustros. Sí. Por lo menos 2 lustros. Fernando Gaviria, con Henao, con Egan Bernal. ¿A usted le apuesta a Egan? La pregunta que pues quiero hacerle a Mauricio y dejarla en el aire es, ¿Nairo Quintana en algún momento podrá ganar el Tour de Francia? No, pues
imagínese si yo tuviera bola de cristal. Imposible decirlo, pero hoy Nairo manda un mensaje demasiado lindo. Y lo digo como hincha, no lo digo como periodista. No, mentiras, yo en general hablo solo como hincha, yo casi no hablo como periodista. Soy muy apasionado y pierdo las luces y el sentido de las proporciones, porque soy muy apasionado. Y la verdad pienso que Nairo algún día puede ganarse el Tour, porque sucede que el ciclismo, y don Albeiro nos lo puede decir tranquilamente, es el deporte del infortunio, lamentablemente. No es un deporte de las matemáticas como el béisbol o el fútbol americano, que no, en el ciclismo pasan cosas terribles, pero terribles, como el día que vimos, y no lo podíamos creer, que a Tom Dumoulin le dio churrias y tuvo que bajarse a cagar, y lo vio la humanidad, ¿me entienden? Es tan cruel como eso, o como que a Mauricio Soler o en una curva se salga y se retire y se vaya a una clínica y esté en coma 3 meses. Eso pasa en el ciclismo día a día. Entonces, si en condiciones normales Nairo se enfrenta a un Froome y un día a un Tour, a Froome le va mal en alguna de esas, se cae. Acuérdense que en el Tour del año pasado, en la etapa 1, Valverde se cayó y se retiró del Tour. En la etapa 4, al señor Peter Sagan por un empujón lo sacaron. O sea, en un Tour que se dé, las luces se abren y pasa Nairo por la mitad, porque ha hecho todo para que ese día se dé. ¿Sí me entiende? Como se le dio a Lucho en la Vuelta a España. Lucho no se iba a ganar esa Vuelta a España, la gente hoy no conoce la historia. En ese momento había un irlandés que se llamaba Sean Kelly, que iba de primero, pero le aparecieron forónculos en el culo y no pudo soportar el sillín y se tuvo que retirar. Y por eso Lucho es campeón de la Vuelta a España de 1987. Y eso hay que decirlo con claridad. Y porque quien estaba ahí segundo, ahí en esa línea, Raymond Diexen, sí, el alemán, no era tan escalador, exacto, como Lucho Herrera en su momento. Pero digamos que esas cosas se den, sí, y esas cosas se dan, como también a Froome se le da a favor de que Nairo no esté. Entonces, en el momento en que Nairo esté, yo les aseguro que Nairo se lo va a poner a ganar. Y hoy vi algo que me iluminó, mejor dicho, no me iluminó, no voy a ser tan idiota de decir eso, perdón, que me aclaró una vez más en la pantalla que decía Nairo 28 años. Es que Nairo tiene 28 años. Claro. Es que esto es hasta los 36. A Nairo le quedan 8 años de poderlo intentar. Y lo va a intentar, sea con Movistar, sea con el Astana, con el Trek, con BMC, el equipo que quiera. Y si se da la papaya, Nairo se lo echa. Y si no es Nairo, vendrá otro colombiano, pero no lo vamos a ganar, eso sí seguro. Ese no es un detalle menor. 28 años, 28 años de este corredor frente Dumoulin, Froome, son corredores de 31, 32 años, ya muy maduros. No, Dumoulin tiene 26 años. No, es que entonces, perdón. Sí. Sí, lo estoy confundiendo entonces. Dumoulin para mí va a ser el gran problema de Nairo en los próximos años. Ya no Froome. Están a la par. Ya no Froome. Hoy vimos a un Froome caído y va a ver que lo de Froome va a empezar a disminuir, porque pues ya es probable que gane en la contrarreloj del quinto Tour. No creo que pase, de golpe pásase, pero en un par de años ya no va a ser Froome. Y va a ser el problema va a ser Dumoulin. Igual con la madurez de los 29, 30, 31 años, claro, podría ser ya otro tema distinto, y la experiencia. Como Rigoberto corrió el Tour del año pasado, ¿quién daba un peso por Rigoberto? Hablando amablemente, no estoy descalificando en absoluto a nada, pero a Rigo ya nosotros, la crítica, todo el mundo no lo veía, ni siquiera en Europa. Estuvo a 50 segundos de echarse el Tour de Francia. 50. O sea, nada. Sí. Corrió inteligentísimamente, estuvo físicamente bien. Se ganó una etapa, en fin, se da, es que se puede dar, es lo que quiero decir. Entonces, ese pesimismo también me preocupa porque pues los colombianos somos de extremos, o la euforia total o qué oso. Mauricio, después de la leyenda de los escarabajos, 100 grandes momentos del ciclismo colombiano,
tiene otro libro en mente? No, en mente un montón, pero pues escríbalos. ¿Pero también de deporte? No. Imagínense que yo escribo también tengo unas columnas de gastronomía Sí. y estoy proyectando una cosa de cocina. Mauricio es un periodista deportivo que se sale del molde con el que hemos conocido a todos los periodistas deportivos, porque pues Mauricio no solamente ha sido escritor de este magnífico libro, sino que también tiene unos libros muy importantes de entrevistas a personajes muy valiosos del deporte colombiano, en los que ellos le enseñan al lector a ser héroes. Lo que ellos han vivido, la experiencia que ellos han tenido, los palpa muy bien, los escribe muy bien Mauricio Silva Guzmán en su libro Enséñame a ser héroe 1 y Enséñame a ser héroe 2. ¿Qué tal esa experiencia con los deportistas colombianos? No, pues genial, porque son 24 entrevistas de largo aliento. Están el pibe Valderrama, Mariana Pajón, Pacho Maturana, bueno, casi todos, Montoya, Caterina Ibargüen, Nairo, Frei Rincón, bueno, la lista es enorme, Patro, en fin. Y el factor común, digamos, de todos ellos es que a todos les tocó un país muy jodido. Rigo, por supuesto. Sigo haciéndolos, además, sigo entrevistando. Oscar Figueroa, la historia de Oscar Figueroa. El pesista. La historia de Oscar Figueroa la podría hacer Martin Scorsese y se ganaría el premio Oscar a mejor director, si hace esa historia como es. La historia de Oscar Figueroa tiene paramilitarismo, guerrilla, desplazamiento, enfermedad, minería, pesca, mendicidad. No, hasta la medalla de oro de Oscar Figueroa, hasta cuando la logra, es una vida delirante e impresionante, pero impresionante. Y la pude hacer despacio, sí, con él y con tiempo, y me apasionó, pero terriblemente. Si me pregunta qué vida me pareció, de verdad que yo no podía creerlo, la de él, porque cuando yo los investigo bien y le pregunto a todos sus alrededores. Pero vuelvo y digo, el factor común, o lo que determina la vida de nuestros deportistas, es también este país loco que nos tocó, que, digamos, lo que sucede con los ciclistas y con nuestros deportistas en general, pero mucho más con los ciclistas, por lo cual los adoramos mucho. Yo he llegado a entender, o creo creer, que cuando vemos a Nairo cruzar un paisaje boyacense, o a Rigo un paisaje antioqueño, o cualquiera de los paisajes en un lote, o como cuando entró la etapa de Oro y Paz a Salento aquí en Quindío, hay una foto maravillosa. ¿Qué sucede con esas imágenes? ¿Sabe qué sucede? Que todos nosotros pensamos que Colombia es un país posible, que esos muchachos que son campesinos o hijos de campesinos son realmente la Colombia posible, la Colombia bonita y en la que creemos, y no el país violento y loco que nos tocó, porque a todos aquí en los bordes de nuestras ciudades tenemos unas violencias delirantes, y es que en el borde de las ciudades, en las ciudades y en el campo, totalmente permeados por una violencia criminal que nos ha azotado absurdamente. Y todos, absolutamente todos los deportistas con los que he hablado, sí, sus inicios, sus vidas, las tragedias de sus papás, la ausencia de papá, la violencia del campo, la locura de nuestro país, los afectó de una manera tan loca que encontraron en el deporte el único trampolín posible para hacer. Eso, digamos, a mí me desborda. En Inglaterra pudo hablar con Faustino Asprilla cuando llegó al Newcastle. En Inglaterra pudo tomar o entrevistar o recibir a
a Juan Pablo Montoya cuando llegó a la Fórmula 3. Bueno, una gran experiencia, pero además se ha ampliado en entrevistas como la de Faustino Asprilla. Pero cuénteles por qué, porque es que yo trabajaba de corresponsal en Inglaterra, si no van a quedar locos. Sí, pongámoslo en contexto, así es. Trabajaba de corresponsal del periódico El Tiempo, del Tiempo allá en Inglaterra. Estaba estudiando inglés además en esa época y allá se los encontró y encontró a un Faustino Asprilla que también hay que ponerlo en contexto, recién llegado a Europa, recién llegado al Newcastle, siendo ya un futbolista muy famoso, muy conocido, Claro. pero que allá se fue consolidando y que le tocó a Mauricio pues poderlo explotar periodísticamente. Claro, pues es que la gente juzga al Tino Asprilla de una cierta manera, pero digamos hay unos elementos que hacen que Faustino Asprilla sea Faustino Asprilla. Primero nació en Tuluá, lo cual significa ya algo, ¿no? Todos sabemos que es Tuluá, para el norte del valle, y Colombia es un país, no quiero señalar a Tuluá ni tonto que fuera, cualquier ciudad puede ser un determinante. Pero más allá de eso, cuando Faustino logra salir al Parma a la edad de 21 años, ahí se le muere la mamá. Y ahí es donde se rompe toda la figura materna de autoridad que tenía Faustino, y Faustino empieza esa vida loca que llevó desde Parma hasta Newcastle y hasta volver, y es la persona que hoy todos conocemos y vemos en la televisión. Lejos de ese atleta que era, ahora es un Faustino así, con una cara que también dice mucho de él mismo. Lo digo con respeto, pues, pero pues, digamos, basta solo observar. Lo que quiero decir es que todos los personajes tienen unas historias fascinantes y les pasan muchas cosas. Yo creo que la tarea periodística es poder contar despacio qué les pasó para convertirse en lo que se convirtieron. Mire, ayer ganó Yosimar Calvo otra medalla más en los centroamericanos. Yosimar Calvo es uno de los grandes gimnastas, o el más importante gimnasta en la historia del deporte en Colombia. Y haciendo la tarea yo de investigar, la mamá murió hace unos días, y yo lo entrevisté a la mamá antes cuando fui a entrevistarlo. Yosimar Calvo de niño, cuando tenía 6 años, ella lo dejaba solo mientras ella hacía oficio y le dejaba unos videos. Los videos que había era de Van Damme. Y una vez la mamá entró y el peladito estaba con una pierna aquí y la otra pierna aquí, como Van Damme. Imitándolo. Ella cuenta el cuento, se lo cuenta a un portero, y un portero dice, si ese niño a esa edad hace eso, es porque probablemente tiene una posibilidad física para ser gimnasta. Portero de un centro comercial en Cúcuta, y el portero le decía, niño, venga, haga un flip-flap. ¿Qué es un flip-flap a un niño? Y le enseñó y empezó a hacerlo, y ahí arranca la historia deportiva del más importante gimnasta que tiene Colombia, 5 medallas de Panamericanos de oro. Yo creo... Entonces, lo que quiero decir es que todo eso es explicable. Un papá que no existió en la vida de Yosimar Calvo, una mamá que acaba de morir. O sea, todos son figuras muy interesantes. Bueno, Mauricio, en el auditorio tenemos varios colegas periodistas y algunos jóvenes que están haciendo su capacitación a ser comunicadores, a ser periodistas, entre otros pues en el auditorio. Y yo creo que usted nos acaba de dejar unas enseñanzas y unas lecciones muy valiosas de cómo hacer periodismo, de cómo hay tantas facetas, tantos personajes, pero lo importante es llegar hasta ellos, lo importante es auscultar lo que hay en esos personajes, y no solamente auscultarlos y llegar hasta ellos, sino estar ahí, hacerles un seguimiento. Nos decía también que alrededor de un personaje hay muchos otros que pueden hablar de ese personaje, y usted los indaga y los consulta para poder ampliar la visión que tiene de la persona a la que le va a hacer algún reportaje, algún libro, algún trabajo específico. Sí, no, pues claro, sin investigación no hay periodismo. Yo la verdad trato siempre de hablar con la mayor cantidad de personas que hay alrededor de un personaje, por la sencilla razón de que si usted llega con un cuestionario más o menos sólido, es difícil que el personaje se le escape. Pero lamentablemente nuestro periodismo está acostumbrado a hacer unas preguntas obvias que ellos ya se saben que se las van a hacer,
y los despachan con una facilidad que se nota en la televisión o en la radio. Uno lo nota cuando los entrevista, uno realmente los nota, que los despachan rapidito por eso. Pero si usted, digamos, hace la tarea, voy a darle un ejemplo y dice, oiga, es verdad que hubo un portero que le dijo a usted, haga fifla aquí, fifla, en un centro comercial en Cúcuta, pues algo va a tener que responder Yosimar Calvo, porque es de su vida, de lo que se trata, de lo que estamos hablando. Entonces, claro, por supuesto, la investigación tiene mucho que decir y eso es fundamental. El cuestionario, ni hablar, hay que llevarlo hecho, no hay que improvisar ahí al frente, porque pues eso hace parte del respeto que uno tiene que tener por el entrevistado. Y lo tercero, yo creo que es tener una sensibilidad sobre una cierta, pues hombre, como tener el corazón abierto a que es gente que le ha pasado cosas. Primero, no juzgar nada, no pensar que es un tipo maravilloso o que es un patancito, sino tratar de entender todo. Y eso significa que hay que permitirse conmocionarse con las historias del otro siempre y cuando se entienda que no son mentiras. Y cuando eso se da, el resultado no puede ser otro que una historia basada en la condición humana. Y si usted retrata la condición humana, pues logra un efecto que no lo producen los adjetivos, sino lo producen los hechos. Los mismos hechos solitos, cuando usted los cuenta, son los que conmueven, no los adjetivos, sino los hechos. Cuando la gente dice, a este man le pasó eso, sí. ¡Wow! Ahí es cuando usted hizo la tarea. Pues Mauricio, créame que ha sido un gran honor y un gran privilegio haber conversado con usted, haber estado en este encuentro periodístico, relatar sobre este magnífico libro, muy recomendado, La leyenda de los escarabajos, 100 grandes momentos del ciclismo colombiano. Es un gran honor y un gran placer que usted haya podido asistir, compartir con nosotros. Sabemos de la dimensión que usted tiene como periodista, de ese trasegar y de esa experiencia que lo tiene vinculado a la Casa Editorial del Tiempo desde hace tanto tiempo y de la labor que cumple en Bocas, esa magnífica revista de entrevistas, de crónicas, de reportajes, de perfiles humanos en los que conocemos mucho sobre muchas personas. Pues muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros y por compartir sus conocimientos, su experiencia y hablar de este libro. Gracias a usted, Orlando, de verdad usted ha sido muy pilo, hizo la tarea maravillosamente, me sentí muy cómodo y me encanta estar aquí en este lugar, en la Biblioteca de Pereira, y estar en Pereira, y todo muy chévere. Bueno, Mauricio, vamos a tener algunas inquietudes del auditorio. Le dejo por acá el micrófono a Edison inicialmente, ya vamos. Buenas noches. La primera pregunta que quiero hacer es, o la única, por mi lado, es antes de usted empezar a escribir, ¿cuáles eran como sus íconos, sus referentes? Cuando uno se dice, muchacho, yo quiero llegar a escribir algún día como ese escritor, digamos un Guy Talese, que es una de las figuras del nuevo periodismo estadounidense y que también escribió sobre deportistas, pero a él le encantaban las historias de los perdedores, de esos boxeadores que ya estaban acabados, como Floyd Patterson, Joe Louis, Mohamed Ali en La Habana, etc. Sí, obviamente los que acaba de nombrar, Mohamed Ali, Floyd Patterson, pues él narró como la decadencia de ellos, pero pues perdedores no fueron, ¿no? Fueron campeones del mundo y eso significa que Guy Talese tuvo la enorme sensibilidad de entender una vez más la condición humana que está en el éxito y está en la decadencia. Entonces es uno de los grandes narradores y de las grandes lentes que supo enfocar la condición humana desde el periodismo. Lo admiro profundamente, por supuesto, pero no fui nunca de pensar yo quiero escribir como este o este otro, o ni siquiera la literatura, nunca tuve eso de yo quiero escribir como Gabo o como Vargas Llosa o como los gringos o como los franceses, porque
Primero, no he sido el gran lector que quisiera ser, soy terriblemente despistado, abandono libros con facilidad, admiro muchas cosas de la literatura en todas sus expresiones, la periodística, sin duda, el periodismo literario, digamos, sin duda, y en la literatura la prosa y la poesía, me gusta leer versitos por ahí, siempre me gustó, y creo que esa cultura general de esa literatura fue la que me alimentó, más allá de querer imitar alguna pluma. Hace muchos años me dijo un profesor en la facultad, un profesor muy lindo que siempre recuerdo, que se llamaba Enrique Alvarado, me dijo: cree su voz, la que quiera que sea. Y fue una recomendación muy bonita, no desde la percepción egocéntrica de la idea de que mi voz es la única, sino realmente de lo importante es de poder ejercer la voz, poder confeccionarla y poder hacerla importante para la narrativa, ¿no? Y me he preocupado, no demasiado, pero de alguna manera que siempre ese estilo esté, que es incluso mi visión de la vida, porque pues lamentablemente el periodismo no es tan objetivo como la gente quisiera que fuera, sino es terriblemente subjetivo, y al ser subjetivo, cuando uno escoge un tema, ahí es subjetivo, cuando uno decide titular de una manera, ahí es subjetivo. Todo eso lo que indica es que está marcado por un estilo, y ese estilo, pues uno se lo nota a algunos periodistas, claramente, y por eso es que uno le gusta a un periodista y no otro, o un escritor y no otro, porque tiene eso que se llama la voz, y eso a mí me parece chévere. Todavía no quiero imitar a nadie, lamentablemente no, porque ninguno lo merezca, pues imagínese, al contrario, me siento achantadísimo en llegar a pensar que aspiro a alguna cosa de ese nivel, no. Uno lee a García Márquez y uno dice, esto es la perfección literaria, esa elaboración de cada frase de él, pues obvio, ¿quién no quisiera escribir como García Márquez, o como Vargas Llosa, por decir, o Osvaldo Soriano, y después las ideas literarias de un Paul Auster, o pues qué machera, ¿no? Pues claro, qué delicia poderlo hacer. Ahí sí, ojalá yo pudiera hacer, pero que yo me proponga a llegar a escribir como ellos, no tengo esas aspiraciones, lamentablemente. A ver, volvamos al tema del ciclismo. Ustedes mentaron al personaje del cual voy a hablar, pero muy tangencialmente. Ay. Egan Bernal hizo una etapa igual a Nairo hoy. Hoy sí. Si no ha sido por Egan Bernal, Froome perdió más de 2 minutos más. Sí, sin duda. Pero eso no es nada. Cuando Moulin soltó el pelotón, el que persiguió a Dumoulin fue Egan y le puso el paso a Thomas. O sea, trabajó para Thomas un rato y después trabajó para Froome. La etapa de Egan Bernal es fuera de serie. Perdón que le faltó eso. Ni más faltaba. Don Rafael, muchas gracias por poner el tema de Egan Bernal. Perdón, y terminamos la idea de Egan. Egan Bernal, desde hace rato lo tengo en la mira para entrevistarlo porque me encanta y lo tengo clarísimo como que va a ser el gran ciclista, pero no lo dice este tonto y humilde servidor que está aplastado aquí en Pereira en este momento. Lo dicen los que realmente manejan el ciclismo mundial, como por ejemplo los técnicos del Sky, que no fueron por otro diferente que por Egan Bernal. Y entonces yo entrevisté, por ejemplo, tuve una charla con Carlos Arribas, el que escribe de ciclismo en El País de España, en Medellín. Me senté con él y le dije, bueno, Arribas, dígame la verdad, usted que ese tipo está todo el tiempo 100% en el tema del ciclismo a fondo. Le dije, la apuesta del Sky con Egan Bernal, ¿cuál es? Y me dijo, a que Egan Bernal se gane el Tour de Francia 5 veces
y se gane 2 vueltas a España y 3 giros de Italia. No es a nada más. Tiene 21 años y lo que usted dice, lo que hizo hoy, pues nos dejó a todos con la boca abierta. Egan Bernal lleva 6 meses de profesional. 6. Acaba de debutar en el World Tour y ya arrastra del tren del Sky como si hubiera hecho eso toda la vida. O sea, yo no me imagino, y él lo ha dicho en estos días, lo que él debe estar viviendo tan bello de oír en el intercom cuando le dicen pare, aguante a Froome, espere a Thomas, lo que debe estar aprendiendo para que en 5 años él sea el que maneje esa vuelta. Eso va a ser muy lindo, muy lindo. Mauricio, buenas noches. Sí, maestro. 2 preguntas. La primera, usted está muy enterado y muchas gracias Orlando y a Mauricio porque tenía una laguna dentro de la historia del ciclismo que además también lo he investigado, ¿cierto? Y es el hecho de cuando Fabio Parra quedó en el Tour de Francia, y usted lo acaban de aclarar, Sí. El hecho de que él prácticamente fue el campeón de ese Tour, porque hasta Teunís, que fue el 4º, estaba dopado. Sí. Yo le pregunto, en la historia no va a aparecer Perico Delgado siempre como el campeón de eso, pero económicamente los premios, la UCI hizo algo, le devolvió algo a Fabio. No. Bueno, esa es mi primera pregunta, ¿cierto? Y ya me deja con eso la laguna resuelta. Y la otra, usted que está metido dentro del ciclismo y ha investigado mucho dentro de las bielas y los pedales, ¿qué opina de Miguel Ángel López? Porque estamos hablando de un futuro del ciclismo colombiano. También es otro superdotado, el apodo de Superman. ¿Ustedes saben por qué le dicen Superman? ¿No saben ese cuento? Les voy a contar ese cuento que es maravilloso. Superman López, antes de ser Superman, era un muchacho ciclista en Sogamoso. Corría en Sogamoso, pero él nació en un pueblito que se llama Pesca, ahí en Boyacá, metido en las montañas. Eso es un lugar recóndito en Boyacá, muy lindo, pero queda relativamente cerca de Sogamoso, por ahí 1 hora, y él empezó sus pasos como ciclista en Sogamoso, pero le tocaba volver a Pesca e ir, bueno, la historia de todos los ciclistas de siempre, que es divina. Y la primera bicicleta que le dieron profesional era para que hiciera la doble y tal, no sé qué, y en Sogamoso se le intentaron robar, y él, tan pobre y arrancado. Si ustedes han visto a los padres de Nairo Quintana, que uno ve la figura de la mamá campesina, tal, los papás de Miguel Ángel López son, parecen sacados de una pintura del siglo XVIII. Son campesinos, pero además de esa raza boyacense tintada por los alemanes que entraron desde Nicolás de Federman, y si ustedes notan, Superman tiene los ojos casi claros y la mamá tiene ojos claros, y son unos campesinos muy humildes y muy bellos. El cuento va a esto: Sogamoso le intentaron robar la bicicleta y él forcejeó con los zampones, y uno de los zampones le metió 2 puñaladas a Superman en el muslo, y aún con eso los atendió a los 2 rateros, los cascó y no se dejó robar la bicicleta. Salió con la bicicleta, llegó a su pueblo y al otro día compitió, se amarró y compitió con las 2 puñaladas hechas, porque es que los ciclistas son así, es una raza muy berraca. Y entonces hizo fama el cuento y todo el mundo empezó a decirle: ese man es Superman, ese man es Superman, y ahí se quedó el apodo, es un apodo divino. Entonces eso es lo primero, eso ya me dice mucho del personaje. Segundo, tiene eso que son las relaciones en vatios que hablan ya las mediciones más científicas del ciclismo, que tiene casi la misma explosión de Nairo subiendo, y es real. La etapa que él hace el año pasado terminando la Vuelta a España, la segunda que gana en Sierra Nevada, revísenla porque es una cátedra de escalador. Ese es otro escalador que hay que poner a futuro. Tiene 23 años, ya es capo de la Astana y va a correr muy seguramente otra vez esta Vuelta a España, y es candidatazo a ganársela. Es otro que para mí se va a ganar una Vuelta a España, un Giro de Italia, no sé si el Tour de Francia, le falta mejorar en la cronoescalada,
pero que es un fuera de serie, es un fuera de serie. Le falta algo que siempre me hablan los otros amigos con los que hablamos, que él no sabe, le pasa lo mismo de Mauricio Soler, que al bajar tienen imprudencia, se caen, tienen eso que se caen mucho, y es que no se los ha dado mucho la pista les enseña mucho ese movimiento del dominio total de la bicicleta, que es como una extensión, pero sin duda es un fuera de serie. Y yo no soy experto en ciclismo, yo soy un aficionado, lo digo en serio. Sí. Nosotros ahorita en Colombia estamos metidos con el Tour de France y el Giro de Italia y la Vuelta a España, nos encanta. Y no es sino ver la plata que le meten los medios de comunicación para cubrir el evento. O sea, y todos estamos conectados, todo el país. Pero cuando hay la Vuelta a Colombia o las vueltas acá en el país, tienen que pagar al medio de comunicación a alguno para que cobre el evento. ¿Por qué nos pasa eso si nos gusta el ciclismo? ¿O es que simplemente somos aficionados al triunfo? ¿Qué hacer? Sí, es una mezcla de ambas cosas, pero sin duda lo primero que hay que decir es que la Vuelta a Colombia la dejaron caer. Y la dejaron es un decir un poco irresponsable, porque pues uno habla ahí como si fuera, como dice un amigo, un comentario de taxista, ¿no? La dejaron caer por allá, una cosa en una nube. Y señalar responsables es muy difícil, pero sí la dejaron caer en términos reales. Digamos, a mí me da grima que Mario Sabato y los argentinos la monten con la Vuelta a San Juan y el Tour de San Luis en Argentina, que tienen 6 años. Es que la Vuelta a Colombia está desde el año 51. Es la vuelta más importante de América, pero de lejos. La Vuelta a México se acabó. La Vuelta a Chile nunca fue. Digamos, pero se pierden. Lo otro importante era Táchira y ya sabemos Venezuela en qué está. ¿Cómo es que la Vuelta a Colombia, en lugar de meter todo ese billete a la famosa Oro y Paz, que pasó por aquí este año, que lleva una temporada donde salieron 3 millones de habitantes a ver esa carrera, 3 millones, que es una cosa delirante, ¿no? ¿Por qué no convertir la Vuelta a Colombia en lo que tendría que ser? Y eso significa cambiarle el calendario, fusionarla si se puede con la Oro y Paz, lo que sea, para que esa misma vuelta tenga el prestigio que tiene que tener, que sea una mezcla de dos cosas que yo siempre he dicho o he pensado, que vengan los corredores de afuera y que los chiquitos nuestros empiecen a codearse con los duros de una vez. O sea, que no necesariamente Rigo se tenga que ir a los 19 años, sino que aquí tenga la manera de lo que lo pueda competir. Pero mire, Nairo Quintana me lo dijo en una entrevista. En Colombia está mal diseñado el ciclismo. En el país del ciclismo, es que Colombia es un país de ciclistas y no de ciclismo, es muy diferente. Aquí tenemos una cantidad de ciclistas, pero ciclismo organizado no hay. Prueba fehaciente es que la Vuelta a Colombia, es más, según he oído, tiende a desaparecer. Es probable que se acabe. Es probable que se acabe la Vuelta a Colombia. Lamentablemente. Entonces, pues que hay que ver qué hacemos, ¿no? Qué tristeza que se acabe la Vuelta a Colombia con tanta historia. Y marcada además por otro San Benito que no ha podido resolver la Federación Colombiana de Ciclismo, y es el tema del doping. Las últimas vueltas a Colombia han arrojado unos niveles de doping escandalosos, sencillamente escandalosos, porque el laboratorio que sirve para medir el antidoping en la Vuelta a Colombia no está avalado por la UCI, imagínense. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Mauricio, buenas noches. Ahorita hablaba Orlando un poco de las mujeres en el ciclismo. En ese tema particular siento yo mucha diferencia y me gustaría conocer su opinión. Acá en la región, en Risaralda, tenemos una ciclista que ganó los Juegos Nacionales con 3 meses de embarazo. Y hace poco realizaron la Vuelta a Colombia Femenina. La pregunta era, ¿usted se enteró que había una Vuelta a Colombia Femenina acá en la región? Y la respuesta es no.
Y en esa rueda veíamos que los salarios, los premios, la premiación es absolutamente diferenciada. ¿Qué podemos decir ahí cuando también vemos mujeres que si la juegan toda, de esfuerzo total? ¿Cómo que tenía 3 meses de embarazo? Sí, Natalia Muñoz. Muñoz. Lamentablemente tengo que decir lo mismo que dicen las mujeres en el ciclismo, en el fútbol, en todos los ámbitos, y tengo que responder como le oí una vez al maestro Gabriel García Márquez: es hora de entregarle el mundo a las mujeres porque llevamos 5.000 años de fracaso manejándolo los hombres, y está totalmente comprobado de cómo llevamos esto al fracaso. Eso es una respuesta un poco de reina de belleza. La respuesta un poco más sensata es que sí deberían tratar de pagar los mismos sueldos, pero como con un poquito más de seriedad, digamos, desde las federaciones, casi desde la ley, ¿no? Es casi como una ley de deporte. Gana lo mismo que el hombre, punto, ¿no? Eso no debería ni siquiera existir la discusión, y sin embargo la discusión está. Es muy tonto y es muy lamentable lo que tú dices, pues. Ojalá fueran diferentes las cosas, claro. Mauricio, le reitero el agradecimiento, y a todo el público asistente muchas gracias. Los dejo con Giovanni Gómez, que es la persona que cierra este conversatorio. Les agradecemos mucho esta participación. Ha sido tan importante este diálogo que la naturaleza de estos encuentros es de 45 minutos y nos han hecho extender de una manera generosa este diálogo, lo cual dice de la importancia que tiene para todos este tipo de encuentros. Quiero contarles que el 9 de agosto viene Enrique Santos Molano, biógrafo de José Asunción Silva, que ha hecho también trabajo sobre Antonio Nariño, sobre la literatura colombiana, y va a estar aquí justamente en un nuevo encuentro, un cafecón, donde esperamos que todos los amigos estén presentes. Este diálogo se ha reproducido por el Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira. La grabación completa la pueden volver a ver, compártanla con los amigos. Esto es un documento también de la vida cultural de Pereira, de la manera en que nos encontramos. Muchas gracias, muy amables. A ustedes también, muchas gracias. Se va a realizar una firma de libros aquí justamente. Aprovechen a Mauricio. La idea es que él no firme acá ni tome fotos acá, sino allá, por favor. El libro tiene un costo, pero la foto no. Aprovechen, es una promoción.